Complementando las lecciones previamente expuestas, vamos a hacer uso de uno de los utilitarios con los que contamos en este centro virtual de capacitación para practicar el diseño en hormigón armado en lo que respecta al diseño en acero en función de los momentos últimos y la verificación al cortante de las secciones. Entramos al menú hormigón, ACI 318, diseño de vigas rectangulares simplemente armadas, que es lo que necesitamos conocer para el diseño de los diferentes elementos que componen los muros. En la parte izquierda del formulario podemos ver todo el proceso que se sigue para hacer el diseño. Estas fórmulas nosotros ya las revisamos oportunamente. La primera casilla sirve para introducir la resistencia del concreto. Vamos a ponerle 24 megapascales. La segunda casilla sirve para introducir el límite de fluencia del acero que estamos utilizando en nuestro proyecto, que en nuestro medio es de 420 megapascales. Aquí colocamos el momento producto del análisis estructural. Supongamos 500 kilonewton por metro, que son aproximadamente 50 toneladas. Establecemos la deformación unitaria. Hablamos con trabajar con el 5 por 1000 de deformación unitaria con una ductilidad normal. El coeficiente de seguridad, es decir, el factor de reducción de resistencia a la flexión, lo fijamos en 0,90. Este valor inicialmente es supuesto, luego lo comprobamos en el segundo paso. La base de los elementos que nosotros vamos a diseñar son de 1 metro, 1000 milímetros. Si consideramos una altura del elemento que estamos diseñando, que puede ser el pie, el talón o el arranque, vamos a considerar que son 700 milímetros. Un recubrimiento mecánico, es decir, desde el fondo de la fibra extrema que vemos a la izquierda hasta el centro de las varillas, podemos suponer, por ejemplo, 5 centímetros de recubrimiento más 1 centímetro de una varilla de 20. Estamos hablando de 60 milímetros. Terminado esto, le damos a diseñar. Lo que hacemos es determinar el peralte efectivo restándole a la altura el recubrimiento mecánico supuesto. Es supuesto porque todavía no sabemos qué diámetro de varilla vamos a tener. En el paso final corregimos todos esos supuestos. El acero mínimo es el acero por flexión. Expusimos que para hormigones de menos de 28 megapascales se trabajaba con el 3.33 por 1000. En este caso estamos hablando de acero para vigas. Si multiplicamos la base 1000 por el peralte efectivo 640 por 3.33 y le dividimos para 1000, obtenemos 2133.3 milímetros cuadrados como acero mínimo. Luego de eso aplicamos las fórmulas. Podemos hacer el seguimiento con una calculadora. Las fórmulas están al lado. Al final obtenemos una cantidad de acero calculado con las fórmulas de 2140. Como 2140 es mayor al mínimo, adoptamos entonces el acero calculado. Y aquí se nos pide ingresar un diámetro de varilla, por ejemplo varilla de 20. Armamos y quiere decir que esa sección se tendría que armar con 7 varillas de 20. 7 varillas de 20, si dividimos 1 para 7, significa un phi de 20 a cada 14. El acero real con estas varillas de 20 que le vamos a colocar es de 2199, de eso hablábamos. La calculada es 2140, pero al pasar a varillas comerciales
obtenemos 2199. Cuando nosotros le incrementamos el acero a una sección, bajamos la ductilidad. Entonces aquí el paso final sería hacer una comprobación y una eliminación de los supuestos. ¿Qué supuesto? Supusimos un phi de 0,90. 0,90 lo utilizaríamos siempre y cuando la deformación en la fibra extrema en tensión sea mayor al 5 por 1000. También hicimos un supuesto del recubrimiento mecánico. Todos esos supuestos se van a eliminar en el diseño final. Lo que nosotros tenemos claro es que necesitamos cubrir un momento de 500 kN, que es lo que estamos colocando como ejemplo. Pasamos a comprobar el diseño y se nos presenta otro cuadro en donde ya hacemos un proceso de análisis. Entonces les decía, F'C 24, FY 420, deformación 5 por 1000, estribos no existen, los ponemos en 0, base 1000, altura 700, recubrimiento libre 50, ahora sí es un dato exacto, número de varillas 7 de 20, que fue la que nos resultó del análisis previo. Completamos datos y nos va haciendo un cálculo como si nosotros hiciéramos a mano. Esa es la idea de estos utilitarios informáticos virtuales. Es como si el profesor les fuera haciendo un cálculo a mano y ustedes van siguiendo. Está todo el procedimiento. Completamos los datos y obtenemos el momento. Aquí calculamos la altura del bloque de compresión, la profundidad del eje neutro, la deformación unitaria. Vemos que está en el 33 por 1000, una sección súper dúctil. Aquí nos dice sección altamente dúctil. Nosotros buscábamos el 5 por 1000, nos dio el 33 por 1000, estamos con una súper buena ductilidad. Entonces el phi sí es cierto que es 0,90 y tenemos el momento nominal y el phi momento nominal. Aquí hay una memoria, nos dice que cumple la ductilidad demandada. Nosotros le pedíamos 5 por 1000, nos dio el cálculo 33 por 1000, estamos bien, cumple el acero mínimo y nos da un ratio, una relación del 0,97%. Es decir, yo tenía una demanda de 500 kN de 50 toneladas. Como yo no tengo exactamente los diámetros que me bote el cálculo, tengo que utilizar varillas comerciales y por ende tengo que subir la cantidad de acero. Es decir, yo necesitaba 2140, pero no tengo varillas que me encajen en 2140, me fui al inmediato superior, 2199. El hecho de ponerle más varilla hizo pues que se incremente el momento, de 500 a 513. ¿Sí? El chequeo no es saber si subió, de hecho yo sé que subió porque le puse más acero. El chequeo está en chequear ductilidad y chequear esos recubrimientos que fueron supuestos. Esa sería la forma de calcular el acero en base a los momentos que obtuvimos en el diseño estructural. Claro está, en este curso nosotros vamos a automatizar el diseño de los muros, pero claro está que tenemos que tener nuestras herramientas para hacer chequeos mecánicos, porque nosotros vamos a manejar el software, no el software a nosotros. Otro de los temas que nos interesa es el chequeo a corte. Refuerzo transversal en vigas, contribución de los estribos al cortante, contribución del concreto. En el caso de pantallas nosotros no ponemos estribos, lo que hacemos es chequear si el hormigón simple es capaz de resistir el corte. Entonces entramos acá y está la fórmula que revisamos anteriormente. Esto es sencillo. Aquí lo que hacemos es colocar la resistencia del concreto, 700 colocamos en el ejemplo, altura. Este dato, como vemos aquí en la gráfica, es el recubrimiento mecánico, es decir, la distancia desde la fibra extrema hasta el centro de gravedad, que lo teníamos creo que en 60 milímetros. Tendríamos que poner el mismo dato anterior si estamos chequeando ese proyecto. Y W 1 metro. Andamos a calcular y nos da que esa sección es capaz de resistir 392 kilonewtons.
Esto lo comparamos con la sumatoria de fuerzas verticales u horizontales, es decir, con el cortante último, y definimos si pasa o no pasa. Eso es todo lo que tendríamos que hacer. En el caso del diseño de los estribos horizontales del contrafuerte, en cambio, es recomendable utilizar otra opción, porque la normativa nos indica que, a pesar de no necesitar estribos, si el cortante tiene cierto valor, se debería por lo menos poner los mínimos. Y si es bien bajo, como por ejemplo que el cortante actuante sea inferior al 50% de lo que resiste el material, entonces no se colocarían estribos. Entonces nos vamos a refuerzo transversal en vigas. Este formulario nos sirve para el cálculo de los estribos de los contrafuertes. Entonces vamos a suponer que la diferencia entre la componente horizontal de la fuerza ubicada a lo largo del contrafuerte menos el empuje nos dio un valor de 500 kilonewtons. El F'C 24, el Fy 420 y vamos a utilizar varilla de 12 milímetros. Esos serían los datos que necesitamos. Como se puede ver, la fórmula para calcular el corte es la misma que revisamos anteriormente, en donde solamente queríamos chequear el cortante simple. Ahora lo que queremos es calcular estribos, que dependiendo de la demanda vamos a tener ciertas formulaciones que nos van a permitir determinar la cantidad de estribos que le vamos a colocar a nuestro proyecto. Continuando con los datos, vamos a ponerle dos ramas, ya que pues el contrafuerte pues tiene acero en las dos caras, entonces son unas U's, por lo tanto serían 12 ramas. Vamos a suponer que el ancho del contrafuerte en la base es de 260, entonces son 2600 milímetros, un recubrimiento mecánico de 60 milímetros y un ancho del contrafuerte de 300 milímetros. Pasamos al área de cálculo, le damos a calcular y la norma nos da las siguientes ecuaciones para el cálculo de la cantidad de acero. Y si la demanda, que es lo que necesito absorber, es menor a lo que resiste el concreto, pero es mayor a la mitad de su resistencia, entramos a colocarle únicamente el acero mínimo de estribos con unas separaciones máximas que también exige la norma. Si nos pasamos de este valor, que es nuestro caso, en nuestro caso los 500 kilonewtons son mayores a la resistencia del concreto. La resistencia del concreto está calculada en esta parte, que es con esta fórmula, es decir, 0.75 por la raíz de 24 dividido para 6 por W, que es 300, por el peralte efectivo que está sacado acá, ya restando de los 60, 2540, dividiendo para 1000 nos da una resistencia del concreto de 466.63 kilonewton, que es inferior a lo que yo necesito, que son 500. Por lo tanto, estoy en esta condición, que necesito colocarle estribos a mi elemento. En la parte inferior podemos ver el área de la varilla de 12, que está calculada 113.1 milímetro cuadrado. Como vamos a poner dos ramas, entonces serían 226.2 milímetros cuadrados que tengo de estribos. El BC, FIBC, que es el que acabamos de calcular, y lo que tendría que absorber los estribos es la diferencia entre 500 y este valor, que nos da 33.37 kilonewtons. Una vez que sé que necesito estribos, tengo tres opciones. La primera opción es cuando
es cuando el cortante que yo necesito que absorban los estribos es menor a 2 veces la resistencia del concreto. Entramos al cálculo de los estribos con esta expresión. Y luego, dependiendo de la cantidad de corte que quiero que absorban los estribos, tenemos estas opciones. Lo que sí nunca se va a permitir es que los estribos absorban más de 4 veces lo que resiste el concreto. Simplemente la sección tiene que subir de tamaño o tiene que incrementarse la resistencia de la sección a través del F'C. En nuestro caso vamos a utilizar esta opción. Entonces, sacaríamos la separación de esta expresión. Vamos a multiplicar área de la varilla, que serían 226.2, multiplicado por Φ 0.75, por Φs, que es el límite de fluencia de la varilla de los estribos, 420, por el peralte efectivo, que está en la parte inferior, 2540. Todo eso dividido para BU, que serían 500 por 1000, para dejarlo en newtons, menos el Φ-BC, que es el que ya está calculado aquí, 466.63 por 1000, dándonos una separación teórica de 5423 milímetros, que está en esta parte. Entonces la normativa nos controla con limitaciones geométricas, nos dice que no puede ser menor a la mínima cantidad que se exige de estribos. Igual que en el acero a fricción teníamos el 3.33 por 1000, aquí tenemos esta fórmula: 3 por la cantidad de acero, 226.2, por FY 420 dividido para 300, sería 950 milímetros de separación, que es lo que está calculado en este sector. Luego nos dice que no puede ser mayor a D sobre 2 la separación. Entonces 2540 dividido para 2 nos da 1270. Y un dato fijo, 600 milímetros. Por lo tanto, la separación que nos pide son 600 milímetros. Esa sería la forma de calcular.